El 14 de abril de 2018, el amanecer cubría a Guadalajara con un tono naranja pálido. Las calles comenzaban a llenarse de autos, camiones y motocicletas que rugían apresurados. Julián Herrera, sentado en la barra de una cafetería en Avenida Chapultepec, removía distraídamente el café en su taza sin probarlo. El vapor subía lentamente, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Vestía impecable, como siempre. Su saco azul marino perfectamente planchado, la camisa blanca sin una sola arruga y los zapatos brillando tanto que reflejaban el suelo de mosaico. Parecía tranquilo, pero su pierna derecha se movía inquieta bajo la barra. Revisaba una y otra vez los correos en su celular, aunque no le importaban. Tenía la mente en otro lado. Había dormido apenas 3 horas. La noche anterior, a las 10:17 de la noche, había recibido una llamada que lo sacudió más de lo que esperaba. ¿El señor Julián Herrera?, dijo una voz masculina al otro lado. Sí, él habla. Soy el licenciado de la Vega, abogado de su padre. Lamento informarle que don Edmundo Herrera falleció ayer en su casa de campo, en Tapalpa. Hubo un silencio incómodo. Julián apretó los labios y desvió la mirada hacia la ventana, como si necesitara confirmar que el mundo seguía allí. Entiendo, respondió finalmente, con un tono neutro. Sé que, bueno, que no se veían desde hace años, añadió el abogado con cautela. Pero es usted el único heredero. Necesitamos que venga para leer el testamento. Julián respiró hondo. Se pasó una mano por la frente. ¿Cuándo? Lo antes posible. Mañana sería ideal. Su padre dejó instrucciones específicas para usted. No hubo palabras de pésame ni falsas condolencias. El abogado parecía entender que esa relación no era de las que terminan con abrazos en los funerales. Julián aceptó ir, más por curiosidad que por afecto. Ahora, sentado en aquella cafetería, el recuerdo de la llamada lo perseguía. Movió la taza y observó el reflejo oscuro del café. Su padre había muerto. La noticia no le dolía en el pecho, no al menos de la forma en que dolería a un hijo que amó profundamente a su padre. Lo que sentía era algo más confuso, un vacío que le revolvía el estómago, una mezcla de rabia antigua y nostalgia mal disimulada. Pagó la cuenta y salió al estacionamiento. Subió a su camioneta y tomó la carretera rumbo a Tapalpa. El sol comenzaba a elevarse y el asfalto brillante parecía un río negro serpenteando entre montañas. Mientras conducía, los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una pared rota. Su infancia, el sonido de un compresor en el taller, el olor a aceite quemado y metal caliente. Edmundo Herrera, con las mangas arremangadas y las manos ennegrecidas por la grasa, lo llamaba siempre con la misma voz firme: Julián, pasa la llave de cruz. ¿La chica o la grande?, preguntaba el niño, entusiasmado. La grande, hijo. La chica no sirve para nada aquí. Eran tardes enteras en aquel taller. Edmundo no sonreía mucho, pero cuando lo hacía, sus ojos se arrugaban de un modo que hacía que todo valiera la pena. Sin embargo, esos momentos se fueron haciendo cada vez menos frecuentes conforme Julián crecía. Cuando cumplió 17, comenzó a decirle que quería estudiar economía, que quería trabajar en oficinas, no entre motores. Y entonces empezaron las peleas. No todo en la vida es dinero, Julián, decía Edmundo, quitándose la gorra sucia y mirándolo con severidad. La gente tiene que respetarte por lo que eres, no por lo que tienes. El respeto no paga las cuentas, papá, respondía Julián, cansado de escuchar siempre lo mismo. No voy a pasarme la vida oliendo a grasa. La discusión final fue brutal. Edmundo lo acusó de arrogante, Julián lo llamó mediocre. Aquella noche, con 21 años, hizo su maleta y se fue sin mirar atrás. Nunca volvió. Ahora, 20 años después, el eco de esa última pelea lo acompañaba mientras la camioneta subía lentamente por las curvas de la sierra. Se preguntaba qué clase de herencia le habría dejado un hombre que despreciaba el dinero. Una casa vieja, un taller lleno de chatarra, o quizás solo un montón de papeles inútiles. Al llegar a Tapalpa, el aire fresco de la sierra lo golpeó con un olor familiar a tierra húmeda y pino. La casa seguía igual,
paredes blancas, tejas rojas, el mismo portón de madera que rechinaba cuando el abogado lo abrió para recibirlo. El licenciado de la Vega era un hombre delgado, de cabello gris y bigote bien recortado. Llevaba un maletín de cuero desgastado. «Señor Herrera», dijo con cortesía. «Gracias por venir tan pronto. Lo estábamos esperando». Julián asintió en silencio. Entraron a la casa. Nada había cambiado, los mismos muebles pesados de madera oscura, el mismo cuadro con la fotografía de su madre, que había muerto cuando él era adolescente. Cada rincón parecía congelado en el tiempo. Pasaron al despacho de Edmundo, y el abogado sacó un sobre del maletín. «El testamento es sencillo», explicó. «La casa, el taller y las cuentas son suyas. Pero, su padre dejó algo más, algo que pidió que le entregara personalmente». De la Vega sacó una caja de madera oscura, pequeña, cerrada con llave. La colocó sobre el escritorio. Me pidió que le dijera que aquí estaba lo que realmente le quería dejar. Y que, si después de abrirla, no lo quería, podía rechazar todo. Julián arqueó una ceja. «¿Qué hay dentro?» «No lo sé. Me prohibió abrirla». Julián tomó la llave y abrió la caja. Dentro había un reloj viejo, un cuaderno de tapas gastadas y una carta cuidadosamente doblada. Tomó el reloj primero. Su corazón dio un vuelco. Era el reloj de su abuelo. Lo recordaba en la muñeca de Edmundo cada vez que le señalaba la hora, diciéndole que el tiempo no se recupera. Con las manos tensas, abrió la carta. Reconoció la letra firme de su padre. «Si estás leyendo esto, es porque, aunque te hayas ido, algo de ti sigue aquí. Este reloj fue de mi padre, y él me enseñó que el tiempo es lo único que no se recupera. Yo no supe usarlo bien contigo. Te quise educar como a mí me educaron, a golpes y exigencias, y te alejé. No te pido que me perdones. Solo quiero que leas el cuaderno. Es mi vida desde que te fuiste. Si después de leerlo decides quemarlo todo, hazlo. Pero si decides quedarte con la herencia, no te quedes con el dinero. Quédate con lo que realmente importa». Julián respiró hondo. Tomó el cuaderno. La primera página tenía una fecha, 5 de octubre de 1998, el día después de que él se fue. «Hoy desperté en silencio. No hay ruido de su risa en la casa. Ni siquiera el taller parece el mismo sin él. Me odio por no haber sabido decirle que estaba orgulloso. Pero todavía creo que volverá». Julián tragó saliva. Pasó otra página. «Hoy vi su nombre en el periódico. Cerró un trato millonario. Quise llamarlo, pero no supe si me colgaría. Me pregunto si me odia tanto como yo me odio por no haberlo apoyado». Se sentó en el sillón del despacho y siguió leyendo. Cada página era un pedazo de su padre que nunca había conocido, un hombre que también había sufrido, que había guardado su orgullo como un escudo. El abogado lo dejó solo. Las horas pasaron y la luz de la tarde se volvió noche. A las 2 de la madrugada, Julián seguía allí, con el cuaderno abierto en las rodillas. Por primera vez en 20 años, lloró. «Perfecto. Entonces sigo inmediatamente». El reloj marcaba las 2:20 de la madrugada. La casa estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera vieja. Julián seguía sentado en el sillón del despacho, con el cuaderno abierto en las rodillas y los ojos enrojecidos. El fuego de la chimenea se había apagado hacía horas, pero él no se movía. Pasó una página más. La fecha decía 12 de junio de 2002, hoy vino Chui, el de la vulcanizadora, a preguntarme si había oído algo de ti. Me contó que abriste tu primera oficina en Guadalajara. Dijo que en la radio hablaron de un tal Julián Herrera, joven empresario prometedor. Me sentí orgulloso, pero no lo dije. No quiero que sepan que paso las noches leyendo cualquier noticia donde salga tu nombre. Me haces falta, hijo». Julián apretó los labios. Podía imaginar a su padre, sentado en esa misma mesa, escuchando la radio con la mirada fija en la nada. Recordó que, en esa época, estaba demasiado ocupado firmando contratos, viajando a Monterrey, a Ciudad de México,
rodeándose de personas que solo querían estar cerca de él por dinero. Jamás pensó que, en ese mismo momento, su padre seguía pendiente de él. Pasó otra página. 3 de noviembre de 2007, hoy soñé que entrabas al taller, con las manos limpias, diciendo que estabas cansado de la ciudad. Me decías que querías aprender otra vez a cambiar bujías. En el sueño, te abracé. No recuerdo la última vez que te abracé de verdad. El nudo en la garganta de Julián se hizo insoportable. Cerró los ojos y se recargó en el respaldo. El reloj viejo seguía sobre la mesa, reflejando la luz tenue de la lámpara. Cuando despertó, ya era de día. El abogado, que había dormido en una habitación contigua, se asomó al despacho con cautela. ¿Leyó todo?, preguntó en voz baja. Aún no, respondió Julián, con la voz ronca. Tómese el tiempo que necesite. Yo estaré afuera. Julián asintió sin mirarlo. No quería compañía. Continuó leyendo. Las páginas siguientes no eran simples anotaciones. Eran casi relatos completos. Edmundo describía su vida con una sinceridad brutal, como si el cuaderno fuera su única confesión. 15 de agosto de 2010. Hoy el taller estuvo vacío casi todo el día. Apenas vino un señor a cambiar aceite. Me senté a escribir porque me siento viejo, más de lo que soy. A veces pienso que si lo hubiera escuchado, Julián no me odiaría. Él tenía razón, la vida no es solo trabajar con las manos. Pero yo solo sabía esto, y me dio miedo que fracasara. Tal vez si lo hubiera apoyado, ahora estaríamos juntos. 1 de febrero de 2013. Me encontré con tu amigo de la prepa, Ernesto. Me dijo que ahora tienes 5 edificios en renta. Le di un apretón de manos y sonreí, pero cuando se fue, me encerré en la oficina y lloré. No por envidia. Lloré porque me gustaría verte una vez, aunque sea desde lejos. Julián pasó la mano sobre esas líneas. Recordó perfectamente a Ernesto. Recordó incluso la inauguración de su primer edificio, un evento lleno de políticos y empresarios, donde todos lo felicitaron, menos el hombre al que más quería impresionar. 9 de octubre de 2015. Me duele el pecho a veces. No se lo digo a nadie. Si me muero, no sé si alguien te avisará. Pero por si acaso, este cuaderno es para ti. No quiero que pienses que nunca me importaste. Todo lo que hice, bien o mal, fue porque creí que era lo correcto. Julián cerró el cuaderno por un momento. El resentimiento que había cargado durante años comenzaba a desmoronarse. Al mediodía, decidió salir. Llevó el reloj puesto y el cuaderno bajo el brazo. El abogado lo miró sorprendido cuando le dijo, voy al taller. ¿Quiere que lo acompañe? No. Necesito ir solo. El taller de Edmundo quedaba a 3 cuadras de la casa. Al llegar, el portón estaba medio abierto. El letrero de Herrera Motores seguía colgando, pero la pintura estaba descascarada. Adentro, el olor a aceite era el mismo de su infancia. Las herramientas seguían colgadas en la pared, en perfecto orden. Caminó lentamente, tocando cada banco de trabajo, cada caja de piezas. Recordó cómo, de niño, jugaba a armar motores viejos solo para que su padre lo regañara por desordenarlo todo. De pronto escuchó una voz. ¿Julián? Se volteó. Era Chuy, el viejo vulcanizador que mencionaba el diario. Tenía más canas que antes, pero la misma sonrisa franca. Sabía que ibas a venir tarde o temprano, dijo, acercándose. Tu padre siempre decía que un día regresarías. Julián tragó saliva. ¿Él hablaba de mí? Todo el tiempo. Presumía tus logros como si fueran suyos. Nunca te dijo nada porque era terco como una mula, pero cada vez que salías en las noticias, nos lo contaba a todos. Julián bajó la mirada. Yo pensé que me odiaba. Chuy negó con la cabeza. Te quería más que a su propia vida. Pero ya lo conocías, no sabía decirlo. Se quedaron en silencio unos segundos. Julián miró alrededor y suspiró. Quiero donar el taller. Quiero que lo usen para enseñar a jóvenes. Eso le habría gustado, ¿no?
Le habría encantado, respondió Chui, con una sonrisa nostálgica. Esa noche, Julián volvió a la casa. Se sentó frente al escritorio de su padre y miró el cuaderno por última vez. Había leído cada palabra, y aunque aún dolía, sentía algo que no había sentido en años: paz. A la mañana siguiente, firmó con el abogado los documentos para transferir el taller y la mayor parte del dinero a un programa de formación para mecánicos jóvenes. ¿Está seguro, señor Herrera?, preguntó de la Vega. Completamente. Yo ya tengo más de lo que necesito. Esto, tocó el reloj en su muñeca, esto es lo único que me importa. El abogado asintió con respeto. Un mes después, Julián regresó a Guadalajara. Seguía siendo empresario, seguía asistiendo a juntas, pero ya no corría con la misma desesperación. Empezó a dedicar tiempo a visitar el taller donado, a hablar con los muchachos, a contarles historias de cómo su padre le enseñó a cambiar una bujía cuando era niño. Cada vez que miraba el reloj, recordaba algo que Edmundo siempre repetía: el tiempo no se recupera. Y una tarde, mientras veía a un joven aprender a usar una llave inglesa, murmuró para sí mismo: tarde o temprano entendí, papá. Tarde, pero entendí. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, también compártelo con tus seres queridos para que conozcan esta historia. Recuerda que tenemos más historias en el canal, te invitamos a verlas. Gracias por ver, nos vemos en la siguiente historia.